Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de Wellbeing Leaders. Soy Estel Mallorquí, la directora y fundadora de BeWell, y hoy estamos encantados de presentaros este espacio que hemos creado para ayudar a inspirar a otros líderes a entender las claves y buenas prácticas para implementar programas de bienestar con éxito. Hablaremos sobre tendencias, casos de éxito y también sobre desafíos y aprendizajes que surgen al poner en marcha estas iniciativas. En cada episodio de Wellbeing Leaders conversaremos con líderes, expertos y profesionales que están transformando sus empresas a través de la cultura del bienestar. Publicaremos 2 episodios cada mes, así que os invitamos a suscribiros y a seguirnos en esta aventura hacia un entorno laboral más saludable y más sostenible. Hoy, para inaugurar este podcast de Wellbeing Leaders, nos acompaña Ángel Prieto, gerente corporativo de seguridad y salud en SACIR. Ángel ha liderado el cambio en SACIR hacia un enfoque más integral en la seguridad y el bienestar de los empleados y nos compartirá con nosotros su experiencia y aprendizaje en este proceso. Ángel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Estel, por invitarme, por invitarme también a este primer podcast, que seguro que será muy fructífero. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Vamos a hablar de bienestar en las empresas, así que es algo que, bueno, que ahora está muy... eh, todas las empresas están apostando por esto y creo que es bastante interesante. Fenomenal. Pues si quieres empecemos con la primera pregunta para inspirar a todos estos Wellbeing Leaders. Ángel, ¿tú has visto cómo la seguridad laboral ha evolucionado a lo largo de los años y ha sido una pieza clave en el desarrollo de todas las políticas de prevención y de la cultura preventiva? Pero ahora se ha ampliado el foco hacia el bienestar laboral. Entonces, ¿nos podrías contar cómo comenzó la transición en SACIR y qué fue lo que impulsó este cambio? Bueno, es verdad que en nuestro caso, en nuestra empresa, ¿no? Pues la parte de bienestar ha recaído sobre la Dirección de Seguridad y Salud, que desde mi punto de vista pues tiene toda la lógica, pero hay otras compañías pues que apuestan por este área dentro de la Dirección de Recursos Humanos, incluso hay algunas empresas pues que la parte de seguridad y salud está incluida dentro de la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? No es nuestro caso. Yo en mi caso pues llevo trabajando pues prácticamente desde que me inicié en el mundo laboral en la parte, en la parte de seguridad y salud, en la parte de más de seguridad que de salud, como era antiguamente hace unos 20 años, ¿no? Donde pues prácticamente terminábamos la carrera, hacíamos el máster, nos mandaban a un proyecto, a una obra y bueno, pues allí era un poco luchar, ¿no? Porque la ley de prevención era muy reciente, tenía 6, 7 años, el Real Decreto de Obras de Construcción pues tenía 5, ¿no? Entonces, bueno, era un momento muy diferente al que vivimos ahora en la mayor parte de las empresas pues, como la mía o mayores, ¿no? Yo creo que en nuestro caso el cambio se dio ya llevaría yo ya a lo mejor trabajando unos 10 años, ¿no? Sobre el año 2000, donde ya, perdón, el año 2000, sobre el año 2010, em, donde ya pues en las empresas se empezaban a hacer ciertas iniciativas pues dedicadas a la reducción del estrés, se dedicaban a hacer pues algunas pequeñas temas deportivos, se juntaban 4 y se iban a correr, se hacían algunas charlas pues así un poco, todo un poco deslavazado, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues nosotros en nuestro caso, por ejemplo, pues eh, en el año 2010, 2011, pues ya teníamos un fisioterapeuta en las oficinas, pero todo como que un poco sin mucho orden, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues cerca del año 2018, ya ese número de acciones que veníamos haciendo en SACIR, pues se empezaban a incrementar, ya empezábamos a hablar de un plan de bienestar, ya empezábamos a trabajar en un plan estratégico que contuviera ese plan de bienestar, pero bueno, pues nos vino el COVID, ¿no? Y esto nos hizo a todas las empresas hacer un parón en todas nuestras iniciativas, las que fueran, ¿no? En todos los ámbitos, dedicarnos prácticamente a sacar lo que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Porque además en nuestro caso se volcó gran parte de los trabajos que hubo que hacer con el COVID, se volcaron en los servicios de prevención, con lo cual tuvimos que hacer ahí lo que pudimos y en 2021 pues sacamos el plan de bienestar. Muy bien.
Me fascina esta transición, sobre todo como Wellbeing Leader, ¿no? De pasar del andamio, que muchos comentamos, a pasar a la transición de liderar el bienestar de los empleados. Así que te preguntaría qué iniciativas, ¿no? Has hablado de la iniciativa de fisioterapia, has hablado del club deportivo. ¿Cuáles son aquellas iniciativas que crees que tienen más impacto y motivan más a los trabajadores? ¿Y cuáles os han funcionado mejor? Bueno, es verdad que como nosotros llevamos bastantes años haciendo cosas, aunque como decía, un poco desorganizadas muy al principio, cada vez que hemos sacado algo, pues ha sido bastante bien acogido, ¿vale? En el Ujú. momento que decidimos sacar el fisioterapeuta, que ya te digo, pues llevará en la compañía desde el 2010 o 2011, es un servicio de fisio que es además gratuito para el empleado. Bueno, pues en aquel momento pues fue un boom y tuvo pues muy buena acogida por parte de los empleados. De hecho, cuando inicialmente era un fisioterapeuta de plantilla, con lo cual cuando pues, tenía una baja o cuando en este caso pues, se dio de baja por maternidad, pues como que teníamos esa demanda de, oye, ¿cuándo vuelve y no vais a cubrirlo, etcétera, etcétera? Luego, en el 2015, se lanzó el Club Deportivo y realmente pues, empezó con muy poquitas actividades, casi todas en Madrid, que es donde tenemos nuestras sedes centrales, pues unos pequeños entrenamientos de running, algunas carreras populares. Luego ya se amplió a clases de pádel, se fue ampliando a torneos de pádel y a día de hoy, pues no sé, hay un catálogo de cerca de 20 actividades que se pueden hacer. Hemos hecho actividades en 10 países diferentes. Bueno, es una cantidad de cosas alucinante lo que hacen. Entonces ahí, pues cuando lanzó el Club Deportivo, pues igualmente, a medida que hemos ido ampliando las actividades, pues han tenido una acogida muy, muy amplia. En este caso, es verdad que al principio las actividades que había eran básicamente pues, carrera, pádel y luego ya pues empezaron a organizar algunas cosas un poquito más tranquilas dentro de las instalaciones que tenemos aquí en las oficinas y bueno, pues debido a la incorporación de mucha gente joven dentro de la compañía, pues se han ido haciendo actividades un poquito más de una alta carga física, ¿no? O de una carga física media alta. Es verdad que tampoco tenemos aquí un gran gimnasio, pero bueno, se hacen cosas, se hace boxeo, se hace hit, o sea, bueno, una cosa que ha ido un poco más evolucionando a la plantilla que tenemos. Y luego, pues cuando lanzamos toda la parte el plan de salud de bienestar en 2021, donde se volcaba mucho en la parte de bienestar emocional, pues ha sido súper bien acogido y hemos tenido, bueno, es prácticamente diría que todas las charlas que hacemos relacionadas con esto, cualquier tipo de actividad, suelen ser las que mayor acogida tienen dentro de todo el programa. Ujú. Y fenomenal. La pregunta que mucha gente seguramente se hará ahora es, ¿sois una empresa de construcción o de ámbito de construcción en todo el mundo? Y has hablado que tenéis sedes repartidas por todo el mundo y que Ujú. también estas sedes están haciendo diferentes acciones. ¿Cómo has conseguido llegar a todas estas sedes e implementar un proyecto transversal, ¿no? Dentro de la compañía y también en las distintas sedes? Y la segunda pregunta sería, ¿y cómo has involucrado a estos líderes, ¿no? O sea, ¿cómo llegar hacer llegar el proyecto y cómo involucrar a estos líderes de cada uno de los países o sedes? Vale, bueno, a la hora de organizar actividades, lo que es organizar la propia actividad, evidentemente necesitamos una figura que llamamos embajador, que nos ayuda, ¿no? A colaborar o a montar el evento. Al final es un poco duro también para él, ¿no? Porque tiene que asumir, además de su trabajo, pues tiene que coordinar con, por ejemplo, el club deportivo, pues todas las inscripciones de las carreras, las camisetas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos de esa colaboración. Es verdad que aquí en España pues lo tenemos mejor organizado en ese sentido en cuanto a que tenemos mayor participación y tenemos una empresa que nos apoya en la gestión de este tipo. Luego, a la hora de poder hacer llegar pues cualquier tipo de contenido, conferencias, inscripciones, programas, retos, etcétera, pues contamos con un partner como sois vosotros, como es Bigwell, ¿no? Que ayuda a acceder a todos estos empleados que están repartidos, ¿vale? A poder acceder al contenido
y a poder participar en cualquiera de las cosas. Claro, es fundamental contar con esa plataforma tecnológica, ¿no? Que te permita entrar, que te permita visualizar y que te permita aglutinar todas las actividades que realizamos dentro del programa. Fenomenal. Y la ¿Y parte de cómo los líderes. medís? Perdón, Dime, dime, perdón, dime. Estel, me decías, ¿no? La parte de los líderes. Bueno, es verdad que en nuestro caso, pues hemos tenido cierta suerte, ¿no? Porque en nuestro caso el presidente, por ejemplo, pues forma o ha formado parte de algunas de las actividades que hemos realizado. Le hemos visto participando en carreras, le hemos visto participando en entrenamientos. Entonces, bueno, en este sentido, si el presidente participa, pues también ayuda, ¿no? A que el resto participe. Pero bueno, también dentro de lo que es la alta dirección de la compañía, ¿no? O los directivos, muchos de ellos practican deporte de manera habitual y entonces, pues igualmente contamos con su apoyo y al final, pues eso, que el presidente o perdón, que la máxima autoridad dentro de Chile, por ejemplo, pues participe en la Maratón de Santiago y haga piña con todo el equipo, pues también hace un efecto llamada súper importante. Sí, creo, me acuerdo de algún reto que hemos hecho, ¿no? De algún, bueno, siempre nos reímos mucho, ¿no? No hemos reído mucho, sobre todo en los retos. ¿Puedes explicar alguna anécdota, ¿no? Ya que hablas del presidente, aunque la anécdota no es del presidente, pero tenéis muchos corredores casi Sí, profesionales, me atrevería a decir. sí, sí. ¿Y cómo hacéis piña, ¿no? Es decir, cómo realmente estas iniciativas ayudan a cohesionar equipos y a hacer piña y a reírnos, ¿no? No sé si puedes contar alguna anécdota. Sí, sí, bueno, hay gente que la verdad es que te sorprende de la cantidad de deporte o de la forma física que tienen. En nuestro caso, además, este caso que tú comentas es un compañero que que es compañero mío que se sienta al lado, ¿no? Entonces, yo sé lo que es capaz, yo sé lo que ha hecho. Entonces, pero claro, eso no entra dentro de la cabeza del 99% de las personas, ¿no? Una persona que se hace el Camino de Santiago en 24 horas, el Camino de Santiago, digamos, desde el tramo más corto, ¿no? Desde Sarria a Santiago y se lo hacen 24 horas, pues claro, es como tú lo sabes porque lo has visto, porque te lo ha enseñado, pero cualquiera que se lo digan que se ha hecho 100 kilómetros en 24 horas, pues o en menos incluso, pues sorprende, ¿no? Entonces, claro, pues al final que estos retos de pasos. Claro, veían los números del resto de compañeros y decían, eso es imposible, esa persona tiene trucado el reloj o hay algo que está haciendo que no está bien, ¿no? Pero particularmente, bueno, en esta persona luego pues también ha corrido carreras de 24 horas en una pista de atletismo, ¿no? Y ha hecho 230 kilómetros en 24 horas, son unas cosas que para el resto de los mortales que intentamos mantener una forma física medio decente, pues es muy complicado, ¿no? Luego otros casos, pues bueno, pues de gente que pues tiene una vida complicada como la podemos tener todos, ¿no? Se levantaba a lo mejor a las 5 de la mañana antes de que se levantaran los niños y se iba a andar 2 horas para que a las 7 de la mañana ya pudiera levantar a los niños y luego pues se iba a hacer las cosas y luego llegaba a las 9 y se iba a andar 2 horas. Bueno, pues cosas de esas nos han pasado varias y bueno, pues al final también pues eso, crean esas risas, ¿no? Oye, pues consultaros, mira a ver si esto es verdad, mira a ver si nos están engañando y no, pues eso como está súper regulado por bueno, pues la tecnología que hay de sincronización con diferentes apps o con diferentes smartwatch y cosas así, pues está completamente trazado y es cierto, pero dan que reír. Y al final, bueno, pues luego se crea tanto el equipo, ¿no? El equipo que se genera para el reto como el pique entre equipos, porque, oye, pues en nuestro departamento, por ejemplo, solamente aquí en los servicios centrales, pues somos como unos 15. Habitualmente son equipos de 4 o 5 personas, con lo cual ya tienes 3 equipos. Entonces, al final, pues se producen ciertos piques Ese sanos pique. entre un equipo y otro equipo, o pues entre el mismo equipo. Oye, hoy, a ver, a las 8 de la tarde quiero que lleguemos ya a 8.000 pasos, porque si no, el fin de semana luego no llegamos, que no sé qué. Entonces, bueno, la verdad es que está muy divertido. Sí, yo me acuerdo del chico este que comentas que en uno de los últimos retos llegó en 24 horas 170 kilómetros y No, no, en además 24 horas 230.
Yo me acuerdo del 170, el de 230 y es 200 creo, sobrenatural. vamos, quiero decir, una carrera oficial, o sea, que se puede Sí, 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 consultar. sí. Y creo, igual te he dicho 230 y fueron 222, que los últimos 8 que se los regalen, vamos. Y que la gente se quejaba porque hasta nosotros estuvimos casi todo el equipo mirando la pantalla de ¿es real o no es real? ¿No? Y nos dijiste, no, es que estaba en una carrera. Sí, 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 Impresionante. O sea, ni Kilian impresionante. Jornet. Ahora me lo pones muy fácil a la hora de hacerte la siguiente pregunta. Del mismo modo que hay este tipo de iniciativas súper chulas, ¿no? Y que funcionan muy bien, seguro que también hay retos que solventar. ¿Cuáles me dirías, ¿no? Que son los principales retos que te has encontrado dentro de la compañía a la hora de implementar estas iniciativas? En nuestro caso, yo creo que el mayor reto es, o ha sido, pues diría dos, ¿no? El primero, el unificar todas esas iniciativas que en nuestro caso pues estaban haciendo desde la Dirección de Seguridad y Salud, se estaban haciendo desde compensación y beneficios, se estaban haciendo desde comunicación, se estaban haciendo desde diferentes áreas. Y al principio, pues como que tienes que ordenarlo un poco, dar un poco forma al programa e intentar un poco explicar a estos departamentos o a estas áreas que no vienes a quitar el trabajo a nadie, sino que simplemente es, oye, lo vamos a colocar dentro de un paraguas, ¿no? Que es un paraguas que es el de SACIR en nuestro caso, un paraguas que se llama SACIR saludable, pero tú vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir gestionándolo exactamente igual, pero simplemente tiene sentido que si es una actividad o es algo que estás haciendo para mejorar el bienestar del empleado, tiene sentido que esté dentro Claro. de ese paraguas, ¿no? Entonces, al final, explicar esto a estas áreas, pues bueno, en ciertos momentos, ¿no? Pues luego, sobre todo en esos momentos iniciales, pues ha podido ser un poquito más complicado. Y luego, parecido, pero llevado a los países, pues nos pasa un poco lo mismo. Aquí a lo mejor pues llevamos una parte de seguridad, pero a lo mejor en Chile pues lo lleva desde recursos humanos. Entonces, claro, y encima tienes que saltar un charco, tienes que desfases horarios, entonces es un poco más complejo de coordinar, ¿no? Ujú. Al final, claro, una empresa tan descentralizada como SACIR, que está presente en 20 países, pues intentar coordinar todo eso, pues es difícil. Si ya entramos a jugar con los idiomas, pues todavía más complicado. Tener que sacar un contenido o un reto o una noticia la tienes que sacar en inglés y en español, pero también en portugués, porque también tenemos muchos trabajadores en Brasil y en Portugal. Entonces, bueno, al final Mm. yo creo que son un poco las circunstancias, ¿no? De nuestra compañía de estar un poco pues, descentralizados en diferentes países. Y entonces, ¿cómo mides el impacto, no? O sea, al estar descentralizado, cuáles son, ¿no? Las mediciones que os gusta sacar de aquí y cómo te apoyas de estos líderes y de estos embajadores? Nosotros, o sea, medir, lo que hacemos es medir cuando algo se puede medir. Quiero decir, si yo puedo medir la mejoría de un grupo de trabajo, pues lo mido. Los tomo muestras antes, los tomo muestras después, una analítica, un reconocimiento médico, un fuma no fuma, cosas así. Eso sí se puede medir. Es una población muy controlada o más controlada y sabemos cómo empiezan y cómo terminan. Otro tipo de métricas para nosotros son un poco más difíciles de obtener, saber el impacto que tiene pues, este programa en el bienestar del empleado de manera conjunta, ¿no? Pues oye, hay muchas otras iniciativas fuera del programa SACIR Saludable que fomentan, ¿no? El bienestar o el engagement del empleado o la retención del talento. Entonces, saber qué impacto tenemos sobre eso, en nuestro caso, a día de hoy nos resulta un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que solemos medir? Bueno, pues solemos medir tanto la participación en las actividades, qué actividades Ujú. gustan más, qué actividades gustan menos. Bueno, pues en nuestro caso, como decía al principio, tenemos una alta atracción hacia las actividades relacionadas con el bienestar emocional, pero quizá pues no tanto cuando hablamos de nutrición, por ejemplo. No tenemos cuando hacemos una conferencia, cuando hacemos cualquier reto, ¿vale? Pues nos resulta un poco más complicado. Y también hacemos otra métrica que es el número de inscritos versus el número de participantes reales, que también es algo que desde recursos humanos cuando hacen una formación pues también se suele medir. Eh,
Tema de retos, por ejemplo, pues sí que no siempre hemos conseguido mejorar el reto anterior. Si yo hacemos la carrera virtual de SACIR el año pasado y pues ver si el número de inscritos ha sido mayor o menor. A nivel de retos, pues un poco lo mismo, ver si cada vez vamos consiguiendo atraer a más gente. A día de hoy, pues tenemos inscritos en la plataforma unos 2.100 más o menos, 2.100 empleados, que es el 33% aproximadamente de la plantilla objetivo, con lo cual está muy bien. Ujú. Em, básicamente hacemos eso. Muy bien, muy bien. Y te preguntaría, ¿qué has aprendido de todo esto? Es decir, llevas muchos años en el sector, llevas muchas experiencias de éxitos, fracasos, ¿no? Supongo, aunque no me gusta la palabra fracaso, ¿no? Pero de cosas que dices, ostras, se podría haber mejorado o hecho de otra forma. ¿Qué aprendizajes has sacado? ¿Qué podrías decir a otros Wellbeing Leaders que están empezando o que hace solo un añito o mejor que están haciendo un proyecto y que les pueda ayudar? Bueno, aprender, o sea, seguimos aprendiendo porque este es un área, ¿no? Donde cada vez van saliendo más iniciativas, se va conociendo mejor, pues tanto la parte de actividad física, la parte de nutrición, ¿no? También es verdad que cada vez van saliendo mayor número de proveedores que se intentan diferenciar de una u otra manera, con lo cual ahí siempre hay algo que te va nutriendo y que te va un poco haciendo pensar si esto Claro. tiene cabida dentro de tu compañía o no tiene cabida dentro de mi compañía, ¿no? Para mí el aprendizaje es que la gente o los empleados estamos deseosos de que se hagan actividades, ¿no? Que se hagan, que la empresa se preocupe por el bienestar de sus empleados y prácticamente cualquier cosa que hacemos o que hagan van a ser bien acogidas. Evidentemente hay que tener un poco cogida el tacto al tipo de compañía, al tipo de empleado, ¿no? Pues si es una empresa muy mayor, a lo mejor, o con unos trabajadores, una media de trabajadores muy alta, pues a lo mejor tienes que cambiar el tipo de actividad y no puedes ponerte, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Pero a hacer entrenamientos de maratón, pues Claro. a lo mejor no, ¿no? O sea, pero sí saber qué tipo de compañía tienes y empezar a hacer poco a poco, ¿vale? Porque además también esto tiene un beneficio y es que al hacer poco la gente se apunta mucho y entonces al final vas haciendo un efecto llamada que te va haciendo evolucionar y al final luego dentro de la compañía pues también tiene mayor venta, ¿no? Decir, oye, pues mira, hemos hecho 4 actividades este año, han participado el 40% de la plantilla, el año que viene vamos a intentar hacer 5, vamos a intentar cambiar. Bueno, es el aprendizaje que yo he sacado. A nosotros nos ha ido bien en cuanto a que cualquier cosa prácticamente que hemos hecho ha funcionado relativamente bien y sigue funcionando bien después de 3 años y le hemos dado una vuelta al programa y empezamos con 3 pilares, ahora tenemos ya 4 y ahora ya pues hemos metido la parte social también, donde pues a lo mejor hay personas que no les llama tanto un estilo de vida tan saludable, no voy a decir no saludable, sino tan saludable, pero sin embargo esa parte de voluntariado social pues le llama muchísimo la atención y bueno, pues a través de ahí también empiezas primero a llamar a gente que entre dentro de una plataforma para poder inscribirse, para poder ver cosas y a lo mejor, pues oye, bicheando y buscando y tal, pues ve alguna cosa que le llama la atención o ve alguna receta que le llama la atención o, pues mira, pues hay una charla y no... Entonces al final Vale, es como un poco la bola de nieve, ¿no? Tú vas lanzando totalmente. un poquito y al final eso se va haciendo más grande, más grande, más grande y vas involucrando a más trabajadores. Menos es más, ¿no? Al final Exactamente, es hacer poco, exactamente. pero muy bien hecho, medido e ir evolucionando junto con la plantilla. O sea, al Eso final es. es ver lo que realmente funciona, lo que no funciona y abrir la mente, ¿no? Y cada año pues ir incrementando las acciones y de forma transversal con diferentes departamentos, ¿no? Ir Eso es. involucrando. Es justo lo que has dicho. O sea, al final, si tú inicialmente abrumas con algo demasiado, igual hasta consigues el efecto contrario, ¿no? Entonces, poco a poco tienes que ir haciendo ese llamamiento, ¿no? A gente y a lo mejor, pues al principio tienes que lanzarlo solo, pues como nos pasó a nosotros en el Club Deportivo, solo en la sede de Madrid y luego ya pues empiezas a contar con las 3 principales sedes que tengas en Barcelona, en Sevilla, en donde sea, ¿no? Y luego pues ya después pues empiezas a hacer algo con el siguiente país donde más personas tenga, como en nuestro caso fue Chile, pues empiezas a hacer cosas con ellos. Entonces, bueno, al final, y también es importante
escuchar un poco el feedback que te dan, ¿no? Porque aquí pues sabemos que en España pues hay mucho tirón con el pádel, pero pues a lo mejor en Chile o en Colombia pues no han visto una pista de pádel en su vida, ¿no? Entonces, por mucho que quieras montar allí un torneo de pádel, pues no te va a funcionar. Claro, claro. Creo que es realmente útil, ¿no? Escuchar todo esto, sobre todo para wellbeing leaders o futuros wellbeing leaders que realmente se están planteando o la típica pregunta, ¿no? Estoy a nivel internacional, ¿qué hago? ¿Lo lanzo de golpe a todo el mundo? ¿Lo lanzo por primero en nuestro país y luego en otros? Creo que esta pregunta se la hacen mucho, ¿no? O hasta cuando están en diferentes sedes dentro de España, pues ¿qué hago, no? ¿Cómo lo lanzo? Y al final escuchar estas experiencias creo que es útil. Y para ir cerrando un poquito el podcast, ¿no? ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿hacia dónde va el bienestar, no? ¿Pasamos del andamio al bienestar? ¿Pasaremos del bienestar a otro esglaón? ¿O cuál es tu visión, no, del futuro y las tendencias del bienestar en este sentido? Uf, Uf. ahí, pregunta complicada, ¿no? Pero, a ver, yo creo que al final las mayores o las compañías grandes, la tendencia es a seguir trabajando y profundizando más y dando mayor servicio al empleado en este sentido. Cada vez vemos más empresas que pues tienen un servicio médico implantado dentro de la compañía, que tienen o bien psicólogos internos o bien una empresa, un partner de psicólogos para poder atenderlos. Cada vez vemos más empresas que se dedican a pues organizar eventos para los empleados. O sea, yo creo que al final esto va a ir creciendo y va a ir atrapando gente. No solo porque el mercado se lo pide a la compañía, ¿no? Porque muchos de los índices que tenemos de rating o porque quizás algunos bancos también valoran o algunos clientes valoran que tú hagas esto, sino porque también, evidentemente, el empleado al ver que tu empresa se está diferenciando, dando o aportándote este valor respecto a otras, ¿no? Pues vas a conseguir pues una reducción del absentismo, vas a conducir, quizá no lo podamos medir, pero estoy seguro que va a funcionar. Pues que el trabajador se quede más tiempo dentro de tu compañía, no estás al final creando un valor diferencial de tu empresa respecto del resto. ¿Hacia dónde terminará esto? Pues eso ya no te lo puedo decir. Ha evolucionado tanto post-COVID, de pre-COVID, Claro, exacto. que ahora es difícil de predecir, ¿no? Y sobre Ahora ya hay todo con todo lo proveedores que que está te traen pasando. unas máquinas a, a tu centro y te hacen pues como una serie de chequeos y te miden y tal. Bueno, o sea, yo creo que esto no tiene fin. Además, claro, la tecnología a día de hoy avanza tan rápido que es que algunos que ya tenemos algún año se nos hace casi un poco inasumible, ¿no? ¿Dónde va a llegar esto? Pero sí, si tuviéramos que empezar a sacar conclusiones, creo que una de ellas es que al final no se trata de plataformas o de solo charlas, sino de un proyecto presencial y digital a la vez, ¿no? Es decir, al final se trata de crear un proyecto que, como tú has dicho, realmente la gente quiere que le hagas un chequeo, pero también quiere participar en un reto, pero también, o sea, al final hay perfiles de todo tipo, entonces tienes que Exacto. llegar a poder ofrecer acciones para cada uno de los perfiles. ¿Cuál dirías, no? Que es la conclusión en ese sentido de lo que funciona más, menos, pero cómo debería ser el proyecto global, ¿no? Bueno, como proyecto global, para mí tiene que ser un proyecto que sea, como objetivo sea llegar al 100% de la plantilla y para eso tienes que adaptar en función de tu plantilla. Si tu plantilla está muy localizada, pues es muy sencillo, creo que es más sencillo porque puedes hacer un mayor número de cosas presenciales, a nivel de comunicación lo puedes trabajar mejor. En nuestro caso es mucho más difícil, ¿no? Porque además no solo tenemos descentralizadas oficinas, sino que al ser una constructora y una concesionaria, tenemos un montón de centros a lo largo de toda España. Entonces tienes que conseguir llegar a ellos. Algunos podrán participar de manera presencial porque a lo mejor su domicilio esté cerca y se haga algo el fin de semana y puedan participar. Si no, pues puedes hacer el mayor número de contenidos online
¿vale? Donde o bien sean bajo demanda o bien pues tengan un horario adaptado a todo el mundo. En nuestro caso, pues la mayor parte de la plantilla, digamos, la tenemos en España o en Europa y en América. ¿Vale? Entonces hay que adaptar el horario, pues, digamos, a lo que sería la Claro, tarde europea. Es verdad que no podemos llegar en Australia, que también tenemos algunos centros, ¿no? Pero bueno, para eso luego pues también se pueden colocar o nosotros colocamos todas las conferencias para que luego puedan hacerlo bajo claro, demanda. ¿Vale? Y al claro. final, pues contenidos, pues un poco lo mismo. Habrá a nivel deportivo, pues evidentemente si vas a correr con un entrenador es mucho más fácil, pero bueno, si tú tienes una serie de vídeos que puedes acceder para hacer deporte en casa, en el salón de tu casa, y esos vídeos están adaptados para poder hacerse en una casa, pues con una silla, con 4 gomas y con unas garrafas, pues pues al final vas adaptando todo ese contenido a las diferentes casuísticas de empleado que te puedes encontrar, ¿no? Para nosotros Genial. también es importante, o le hemos dado mucha importancia a la parte de comunicación. Eh, eh, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos recibido algún documento, nos han mandado un correo pues en otro idioma y haces un vistazo en diagonal y pues ni lo lees, ¿no? Entonces al final es verdad que hay que tener un poco esa sensibilidad de, bien, somos una multinacional española, quizás el 70% de nuestra plantilla pues, habla castellano, perfecto, pero si un brasileño recibe una inscripción a un reto y viene en castellano, pues no es que no le va a hacer ni caso. Entonces, al final, esa comunicación la tienes que hacer muy adaptada para ellos. Para nosotros tenemos suerte, como contamos con ciertos técnicos o jefes de seguridad en los países, pues al final, oye, nosotros podemos hacer una transcripción burda con Google, pero luego ya se lo pasamos a ellos para que lo miren, para que nos lo lean, lo Claro. adapten, para que cuando llegue al empleado de Brasil, pues lo entienda y se sienta parte también de, no solo del programa, sino también de la compañía. Decir, joder, pues mira, me lo están haciendo llegar en un idioma que entiendo y que comprendo, ¿no? Wow, impresionante de cómo ha avanzado, insisto, del andamio a casi a saber de comunicación. O sea, Sí, 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 sí. estás haciendo un poquito de todo, ¿no? Y el trabajo es muy transversal y entiendo que estás también colaborando con el departamento de comunicación de la compañía, entre muchos otros departamentos, para que el proyecto tenga el mayor éxito posible. O sea, que felicidades, por esta Gracias. evolución, y por todo el proyecto. Gracias por estar aquí y acompañarnos hoy, Ángel, y compartir tu experiencia y tu visión, porque creo que es muy enriquecedor para estos futuros Wellbeing Leaders y para poner ejemplos, ejemplos reales y experienciales que has vivido y los que seguramente te quedan por vivir y todos los aprendizajes que vas a sacar. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dar a los oyentes que van a escuchar este podcast, sobre la importancia de implementar una cultura del bienestar en las organizaciones? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos hablado en el resumen, ¿no? Al final, yo creo que cualquier tipo de actividad que haga la empresa hacia el empleado, y casi todos somos empleados, ¿no? Pero cualquier actividad que hace va a ser bien acogida, porque al final el empleado percibe que la empresa se está preocupando por que tú mejores la salud, que recordemos, la salud no se queda cuando salimos por la puerta y la dejamos en el torno, eso es algo que te llevas, ¿no? Igual que también muchas veces, pues ciertos problemas que tenemos en casa nos los podemos traer aquí al trabajo y la empresa, pues si tiene un gabinete de psicología, pues a lo mejor puede ayudarte, ¿no? O al contrario, pues o tienes sales a correr y a lo mejor pues has tenido un tirón en el gemelo y puedes asistir al fisio y no tienes que andar pues o pagando un dineral o saliendo rápido de trabajar para ello. Entonces, al final vas viendo cómo la empresa mejora no solo tu ambiente de trabajo, no solo tu trabajo, tu circunstancia dentro de la compañía, sino mejora también la parte de fuera, ¿no? Y yo creo que eso es súper valorable por cualquiera de los empleados. Por tanto, resumen, que hagamos cosas, que esto es una bola de nieve que poco a poco va a ir creciendo y que poco a poco va haciendo que se hagan más cosas y al hacer más cosas participan más trabajadores y al participar más trabajadores se vuelven a hacer más cosas y así esto se continúa y al final, pues bueno, conseguimos mejorar las condiciones de salud dentro y de fuera y dentro y fuera del trabajo, ¿no? Totalmente, un impacto social. O sea, al final costaba mucho, ¿no? De hacer entender este mensaje
hace unos 10 años, que al final implementar un proyecto de salud y bienestar tenía no solo un impacto para trabajadores, sino también para la comunidad, pero también para la sociedad, porque somos 24/7, o sea, vivimos 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana, y al final la empresa es un ente, ¿no?, que tiene la potestad o la capacidad o la misión también de fomentar este bienestar y de ayudar a que las personas sean gestoras y promotoras de su propia salud. Al final, podéis facilitar y podéis influenciar, ¿no? Y esta es vuestra misión como responsables y Wellbeing Leaders también dentro de la compañía. Así que gracias, Ángel, de nuevo, y también a todos los oyentes que nos estáis acompañando en este episodio de Wellbeing Leaders. Recordad que nos podéis seguir en YouTube y en Spotify para también, pues, vamos a conversar con otros Wellbeing Leaders para que os puedan inspirar y dar, pues, nuevas ideas de cómo implementar estos proyectos, y seguiremos explorando cómo construir estas culturas del bienestar y de la salud dentro de la compañía. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Ángel. Gracias. Hasta luego.